soy Luz María Cervantes, les doy la bienvenida a Mujer Libre, aquí en Público y Privado. Bueno, hoy vamos a hablar de la escritura. ¿Qué significa la escritura? ¿Qué hay detrás de lo que escribimos? ¿Cómo sucede esto? ¿Desde cuándo? Y bueno, para esto tengo un invitado muy especial, que él es contador, así es que las matemáticas y esta parte fría la tiene muy dominada, pero también es abogado, así es que es humanista. Y esta combinación, y aparte de sus estudios multidisciplinarios, permiten tener una perspectiva precisamente de lo que es la grafología. Y bueno, le doy la bienvenida y agradezco que nos acompañe el día de hoy al doctor Anuar Arce Lorenzana. Anuar, muchas gracias, María, días. muchísimas gracias. Muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos y el día de hoy vamos a hablar sobre la grafología para identificar la personalidad del escribiente. Sí, fíjate que a mí se me hace muy importante decir parte un poquito de la trayectoria que tienes, porque de repente como que la grafología se puso de moda y a veces no es tan honesta la persona al decirlo, porque no lo sabe, no porque quiera ser deshonesta, pero al decirle, y sí afecta a los seres humanos cuando dicen algo que no es cierto o se confían. Entonces yo creo que esto es algo muy serio. ¿Y desde cuándo empieza esto de la grafología? Muy bien, Luz María. La grafología inicia desde que iniciaron los trazos, desde que surge la escritura y empiezan expertos a analizar la escritura para identificar la personalidad del escribiente, entre otras cosas, por ejemplo, la actitud, la aptitud, la convivencia, que la honestidad, deshonestidad, la tendencia criminal, etcétera. Hay muchas cosas que podemos llegar a conocer a través de la escritura, y es muy cierto, como en toda profesión, siempre hay profesionistas, hay profesionales, y hay aquellos que tal vez por haber escuchado a un experto, piensan que ya conocen lo que es esta técnica y esta ciencia. Es muy importante mencionar que no es una profesión, no está reconocida como una profesión, es decir, no está reconocida por la Dirección General de Profesiones. No te lo van a enseñar, por ejemplo, como una licenciatura en grafología, sino que lo puedes estudiar a través de un diplomado. Y este diplomado, como se menciona como tal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que para que sea considerado como diplomado, no debe de cursar, como mínimo debe de cursar 100 horas. Sin embargo, 100 horas no es suficiente, no te da la experiencia. Claro, definitivo. Entonces, es necesario, después de haber recibido un curso, pues hay que comprar libros, hay que estudiarlos. Hay veces que me preguntan qué libro les recomiendo. Pues bien, hay varios libros científicos, hay libros básicos, entonces les recomiendo algunos libros básicos. Y conforme vayan estudiando, pues ya van a identificar los libros que son ya científicos. Y esto es practicando, no podemos aprender a interpretar. Además, quiero decir que es interpretación. Nosotros vamos a observar, vamos a analizar la escritura, que tiene que ser original, no es copia, y de esa manera la interpretamos y obtenemos una información. Es una interpretación, no es adivinar el comportamiento del escribiente, sino es interpretar la escritura para efecto de saber, ¿sí?, llegar a una conclusión y hacer comentarios sobre el escribiente, Luz María. Porque además decir lo que está escrito es un compromiso muy fuerte, ¿no? Efectivamente. Puede afectar, puede confiar a la persona que está, y a veces lo que a ti te toca hacer precisamente estos dictámenes son serios, o sea, es ante una autoridad. Y aquí yo te preguntaría, ¿con qué escribimos? Porque no escribimos con la mano, o sea, la gente cree que puedes tú engañar a alguien cambiando la letra o moviendo. ¿Qué pasa? ¿De qué parte de nuestro cuerpo sale la letra? Muy bien, Luz María, es una pregunta muy interesante para justificar de dónde surge el movimiento muscular. Sí. Es decir, el cerebro nos da la orden para escribir, y nuestro brazo, nuestro antebrazo, nuestras manos, nuestros dedos, cuando tomamos una pluma, son instrumentos para escribir. No es la mano quien escribe realmente, es un instrumento, pero la instrucción viene del cerebro. Entonces las emociones son las que se reflejan en la escritura. Así es, porque a través de los receptores, a través de eso que percibe del exterior,
el cerebro lo procesa y se exterioriza a través de una emoción. Y en este caso, el escribiente lo manifiesta a través de la escritura. Entonces, podemos nosotros, si esto lo hace el cerebro y nosotros educamos de cierta forma al cerebro, ¿nosotros pudiéramos cambiar conductas o podemos detectar en un escrito que hay una emoción, que hay una neurosis, que hay algún problema? Siempre y cuando no sea patológico, Luz María, si es algo psicológico, sí se puede corregir. Si es algún problema mental, es difícil, ya se necesita de un especialista, de un psiquiatra, tal vez sobre prescripción de medicamentos, etcétera. Sí podemos corregir si hay un problema, por ejemplo, ¿qué puede ser? Su estado emocional, ¿no? De que hay tristeza, de que hay ciertos rasgos, sí, que se reprime, que aún todavía hay actos reprimidos, como dice el padre de psicoanálisis Sigmund Freud, actos reprimidos del pasado, y en este momento lo exterioriza a través de su escritura. Entonces podemos corregir. Por eso es que hay una especialidad en grafología que se llama grafoterapia, y ya nosotros lo podemos escribir, podemos perfeccionar la escritura. Tal vez es ambivalente es que sean grandes y pequeñas, ¿sí? Okay. Hay de diferentes tamaños las letras en una palabra y en el resto del escrito. Entonces nosotros lo vamos a adiestrar a que escriba. También podemos adiestrarlo si es que no utiliza la mano izquierda, y esto es practicando, es como volver a enseñarle a escribir, no a que surja su escritura, porque ya lo tiene, ya tiene ese aprendizaje, ese conocimiento y esa experiencia. Es únicamente habilitar la mano izquierda o la mano que no utiliza para que realice sus trazos. Como no lo tiene habilitada esa mano, o el antebrazo, incluso el antebrazo, puede, pues en este caso, con esa práctica, con grafoterapia, es que esa persona pueda escribir de manera clara y además legible. Luz María. Y por ejemplo, cuando yo me refería a que a veces podemos detectar una neurosis o algún problema, yo me refería también a los criminales. Ahí podemos decir cuando hay una tendencia a que puedan hacer algún acto o que lo hicieron, y en qué momento estaban de presión. Sí, mira, un rasgo de una persona violenta, por ejemplo, tenemos que observar algo muy importante. Hay un rasgo que se llama arpón, es un gancho, no sé si recuerdo o has visto un anzuelo. Sí. El anzuelo en la punta viene un gancho, sí, y eso es para retener a la presa. Entonces eso es agresividad, es violencia, es terquedad, es persistencia. Entonces la persona que aparecen en sus trazos un arpón, eso puede hacer. Eso puede ser una persona con tendencia a la violencia, puede ser agresivo, puede ser terco, para que no se escuche mal, puede ser persistente, de personas que se fijan los objetivos hasta que lo logran, son persistentes. Pero ese arpón, ¿en dónde se ubica? Por ejemplo, hay letras que los arpones lo tienen en la parte superior, por eso lo podemos comparar la letra o la escritura con el cuerpo humano. En la parte superior tenemos lo que es el intelecto, es el cerebro, donde están las ideas, las estrategias, la creatividad. Entonces, si el arpón está en la parte superior, por ejemplo, de la letra T, y en la parte superior está el arpón, eso significa que para realizar estrategias, ideas, creatividad, entonces esta persona es terca. Puede ser hasta agresiva, puede ser hasta violenta, puede ser, pero no necesariamente los puntos que voy a mencionar, Luz María, sí, se van a cumplir, algunos de ellos. Pero yo puedo mencionar en este caso que si usted la repone en la parte superior, puede ser una persona persistente, en la parte intelectual, en la parte de las ideas, o es decir, es un profesionista terco, persistente. Por ejemplo, los abogados. Los abogados, si tiene un abogado que tenga el arpón en la parte superior, es planeador, es estratégico, es una persona terca, es una persona que toma un juicio y es muy persistente y hasta lograr ganar ese asunto. Ese arpón es en la parte superior, puede ser en la parte inferior, de la misma letra T. Okay, sí, de la misma letra T, pero está en el trazo, en la parte inferior. Y en la parte inferior, comparando con el cuerpo humano, entonces tenemos los genitales, que es la parte sexual.
Entonces, si me ubico en la parte sexual, esta persona, hablando, por ejemplo, de los psicópatas sexuales, sí. Perdón, esta persona, por ejemplo, después de tener relaciones sexuales con su pareja, tal vez pueda terminar en el baño continuando masturbándose. Una persona que le gusta el masoquismo, ¿no? Tal vez sí puede ser que se reprima, pero también en la parte de abajo están las cuestiones materiales. Esta persona puede ser, tiene tendencia a ser muy materialista y a obtener las cuestiones materiales con agresividad, con violencia, con deshonestidad, entre otras cosas. Pero si el arpón está al lado izquierdo, simboliza que esa violencia, esa agresividad proviene del pasado. Posiblemente desde la niñez ejercieron violencia hacia él. Pero si está el arpón, por ejemplo, seguimos en la letra T, y en la tilde, el palito ese que atraviesa, pero esté en el lado derecho, simboliza que esa persona ejerce violencia, agresividad o persistencia hacia el otro, hacia la otra persona, o hacia la parte profesional, es decir, hacia el futuro. Lado izquierdo es el pasado y lado derecho es el futuro. La parte superior es el intelecto, las ideas, y la parte inferior es la zona de los genitales y la cuestión material. La verdad es que yo creo que esta descripción de la escritura, de lo que haces tú, es muy importante porque pudiéramos mejorar. Es más, yo estaba escuchando que ahora lo están haciendo con los jóvenes, porque hay tantas carreras que es muy difícil que ellos decidan. Y sobre todo a la edad, estamos hablando, no sé, de chicos entre 17, 18 años que van a entrar a la universidad, les están haciendo el estudio precisamente de su escritura para poder saber lo que tú nos decías ahorita, ¿no? Si su escritura es hacia arriba, es el intelecto, las emociones. Esto sí pudiera funcionar en este momento para estos jóvenes que tienen tanta información, pero no saben cuáles son sus habilidades. Sí, la grafología, vamos a empezar por un concepto, ¿no? Es la ciencia, la técnica que se utiliza para analizar la escritura y identificar la personalidad del escribiente. Y vienen especialidades, mencioné una de ellas que es grafoterapia. Y también la grafología la podemos utilizar como orientación vocacional, como tú estás mencionando. Nosotros analizamos la escritura del joven, del estudiante de bachillerato, más o menos tal vez en segundo año, para que él se dirija a qué especialidad, si es físico-matemático, químico-biólogo y las cuestiones administrativas, para ver dónde se va a ir, a qué especialidad. Entonces nosotros lo que hacemos es analizar su escritura y de acuerdo a lo que tiene es una tendencia a qué es lo que más le puede gustar. Por ejemplo, el joven a veces a esa edad está confundido, no sabe de lo que quiere estudiar. Pero tú en la escritura, por lo que nos comentabas, tú en la escritura puedes potenciar, por ejemplo, dices, si escribe en una letra T y usa más la parte es terco, es persistente, aquí pudiéramos decir, lo que no tiene es la confianza o no tiene el apoyo de decirle al joven, ¿sabes qué? Es que tú eres bueno para esto y que lo intente. Sí, efectivamente, nosotros identificamos ese potencial, pero hay muchas personas que no lo han canalizado correctamente, entonces hay que orientarlos. No, tal vez exista la necesidad de un psicólogo para efecto de animarlo y de identificar cuál es el problema psicológico. Si tiene ese potencial, hablando grafológicamente, sin embargo no está orientado. O tal vez por los amigos, queremos una carrera que él no quiere. Sí, así es. Entonces, vamos a ver su potencial. Su potencial es en físico-matemático. Dentro de físico-matemático, que termina ya la prepa, se va a ir a una universidad y ya va a elegir la especialidad de físico-matemático. Entonces, sí es importante, los padres que nos están escuchando, pues que utilicen esta técnica, lo que es la grafología, porque es importante saber qué es lo que le gusta. A esa edad, sobre todo, que dices, está muy confundido, todavía no sabe, pero si encontramos las potencias que tienen, bueno, la verdad es que eso va a ser muy bueno, va a ayudarles a resolver a los padres y al chico para lo que es bueno. Así es, hay otra especialidad, Luz María, dentro de la grafología, que es grafología infantil. A través de la escritura, de los trazos de los niños, nosotros podemos saber si tiene algún problema el niño. Creo que ahorita es muy importante, yo creo que es
muy importante donde los padres trabajan todo el día, donde la madre está ausente, porque esta ya es nuestra vida. O sea, no podemos decir, es que qué lástima que no pueda estar. No, ya la vida es así. ¿Qué tan importante sería que de vez en cuando lleváramos a los chicos, y estamos hablando de niños que no pueden expresar sus emociones, que no se dan cuenta? Yo leí ayer una nota de una niña de 9 años que en la noche se ponía a jugar y para no dejar el juego, hasta se hacía del baño ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde están los padres? ¿Cómo pueden? Con la escritura, ¿pudiéramos nosotros detectar algo de esto? Sí, no solamente eso, mucho más. Podemos identificar, por ejemplo, si el niño es la víctima, es el victimario, tiene miedos, si predomina lo intelectual, las emociones, la cuestión material y sexual. Nosotros analizamos lo que es los dibujos, los trazos, y la recomendación que, dentro de todo eso, la recomendación que le diera a sus padres y a los padres que nos están escuchando, y si son, por ejemplo, niños de 1 año y medio, 2 años, que ellos ya pueden tomar una pluma, y los niños que ya pueden tomar una pluma más o menos a esta edad, porque ven a los padres que escribe, ve al padre que está tomando notas a la hora de la comida o a cierta hora, y el niño cuando agarra la pluma, toma la pluma y hace el primer trazo, que se llama el nacimiento de su escritura, al niño le da mucha emoción, muchísima emoción. Entonces es muy importante que los padres sepan identificar eso. Y la recomendación sería, y es muy bonito, analizar la escritura de unos niños cuando tenemos muestra desde el nacimiento de su escritura a cierta edad. Entonces nosotros podemos identificar cómo va su desarrollo emocional. Así es. Entonces nosotros podemos identificar de dónde surgió el problema. Puede ser que estén ejerciendo violencia sobre el niño, y pueden pensar que es en la escuela, que es fuera de casa, por ejemplo, con los amigos, etcétera, pero no, resulta que puede ser en la casa, puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser un tercero. Entonces ahí nos va a indicar los trazos o los dibujos del niño para definir que está siendo, por ejemplo, abusado sexualmente. Sí, y lo manifiesta ahí. Que yo creo que esa parte también es muy importante, y bueno, en este momento estamos pues sufriendo mucho desintegración familiar, ¿no? Separación de la pareja. También pudiéramos saber cuánto le afecta al niño por las edades diferentes, porque le afecta igual a un niño pequeño que a un adolescente. Todavía no tienen la madurez para soportar una desintegración familiar, aunque vivan violencia en casa, ¿verdad? Sí, así es, Luz María. Fíjate, ahorita por ese comentario que haces, me recordaste una ocasión cuando por tu conducto me entrevistaron en otro espacio y me llamaron para analizar a una niña. Y me decía, es que la niña es agresiva, nos grita, nos golpea, en fin. Entonces yo les decía que, pues obviamente, primero querían terapias, ¿no? Pensando que por ellos que era psicólogo, les dije que no, soy grafólogo, pero sin embargo los puedo atender. Claro. Y le pedí que acudieran los padres. Llegó la pareja y me llevaron a la niña. Entonces la niña pues se resistía, utilicé algunas técnicas para que platicáramos y finalmente aceptó. Nos estuvimos riendo con ella, estuvimos contentos todos, pero finalmente los que ejercían violencia de manera indirecta, no directamente, eran los padres. Sí, porque a veces no se dan cuenta y no entienden que el niño está en medio de los padres. Y Así voy es. a poner, por ejemplo, el ejemplo de un divorcio. El niño no puede irse del lado de la mamá o del lado del papá, y lo que dices tú, los padres ejercen la violencia sin querer. Entonces, si pudieras tú ahí ayudarles, por lo menos yo creo que tener el problema encima ayudaría muchísimo. Claro, fíjate, la señora decía que era la víctima, pero resultó la victimaria, Sí. la agresor. Entonces, y me dice el señor, es que yo cuando peleo con ella me salgo, me voy, porque me enojo mucho y yo puedo reaccionar, y para evitar problemas mejor me voy.
Y ella decía, no, es que es muy cobarde, no enfrenta, no es eso. Sí, Lo que no, pasa no es es que eso, él sabe que puede realizar una conducta inadecuada. Puede ser volverse agresivo. Sí, entonces por eso él se va, para que se tranquilicen. Pero finalmente todo terminó bien, le di algunas recomendaciones, sí le pedí que se asistieran de un psicólogo, que fueran a terapias, primeramente de manera, bueno, ya el psicólogo lo determina, pero de manera individual es el primer paso, y posteriormente ya en pareja o en familia. La niña tenía creo que 4 años, sin embargo ella era la principal víctima de los padres, porque en medio Claro. estaban ellos. Entonces es muy importante. Hay especialidades, Luz María, que pudiéramos utilizar como una herramienta, como orientación vocacional, decíamos, grafoterapia, grafología infantil, en la selección de personal también es muy importante, Sí. y en la tendencia criminal, bueno, en fin, lo podemos aplicar en muchas áreas, pero insisto, es muy importante que escuchen a un experto, alguien que se ha preparado, que tiene experiencia, no porque acudió a un curso, por ejemplo, Claro. yo que me dedico a dar cursos, que por un curso de 3, 5 horas, 10 horas, y que ya van a ser grafólogos, no. Nosotros preparamos a peritos, y lo mínimo que le damos son 100 horas de curso. Sin embargo, en el transcurso del curso sí vemos diferentes muestras caligráficas, se analizan entre los mismos alumnos, y se le pide que consigan escrituras de niños, adolescentes, adultos, ancianos, para que se vayan analizando de diferentes personalidades, ¿no? Y de ciertas edades, hasta las enfermedades. No, y además, por eso también a mí me parecía muy importante decir un poco de los estudios que tienes muchos, pero también no se puede hacer un grafólogo nada más porque terminó la secundaria, ¿no? No porque no tenga el conocimiento. Hay personas que terminaron la secundaria, sin embargo, están preparados porque han leído, porque todo esto. Pero yo creo que cuando hablamos de seres humanos, esto es muy sensible, y cuando hablamos de emociones, yo creo que es algo muy delicado poder dar un diagnóstico a una persona, porque juega con su autoestima y hasta con su futuro, ¿no? Así como podemos optimizar las cosas malas que tiene, volverlas buenas, también las buenas las podemos destruir. Sí, efectivamente. Imagínate, recordando a una alumna en donde analicé su muestra. Estoy platicando de grafología y me dice esta alumnita, vamos a ver si es cierto. Aquí está mi muestra caligráfica, mi escritura. Quiero que me analice. No estoy hablando de ti, sino que estoy hablando de manera general. Claro. Entonces la analizamos, y le decía que ella dejaba inconclusos sus proyectos, y posiblemente en la universidad donde estaba tal vez no iba a concluir su carrera. Y finalmente ella me dice, ¿sabe qué? Esta es la tercera, cuarta escuela que visito y no he concluido la licenciatura. ¿Sí? Y todavía le dije, si la terminas, yo estoy seguro que no la vas a terminar, pero si la terminas y me demuestras que, por ejemplo, con la última boleta, con el certificado, la carta de pasante, con cualquier documento, me demuestra que la terminaste, tú me dices por cuál de las dos opciones me pides. ¿Cuál de las dos opciones me pides? ¿Tu anillo de graduación o tu traje? Pero no vas a terminar la carrera. Entonces, algo que mencionaste que es muy importante, yo sé a quién le puedo decir eso. Claro. Si hay una persona depresiva y es una depresión de fondo, y tú le mencionas que tiene tendencia a suicidio, le estás poniendo la soga al cuello. Claro. Es que esto es muy delicado, o sea, tienes que tener la experiencia, el estudio, y por eso te decía yo, la parte matemática que tienes, porque tienes que ser frío, o sea, ahí no puede entrar tu emoción para suavizarle las cosas, y este ejemplo que dices es tal cual, ¿no? A un depresivo, si le dices eso, bueno, se va a suicidar, pero a la otra persona la estás empujando a que diga, ahora lo termino. Sí, efectivamente, siguiendo con esta chica, terminó la carrera, no ¿Sí? me habló, pero cuando terminó, para ver qué quería, si era su anillo de graduación o su traje. Sí. Pero sí, finalmente me habló para decirme que no se iba a dedicar a trabajar de esa área, porque iba a estudiar otra carrera. O sea, pero ya había concluido algo. Sí, ya había concluido, pero finalmente no era eso.
A lo mejor le tocas el orgullo, sí, y dice, no se va. Y yo le dije, tú piensa, no se va a salir con la suya. Así es. Fíjate un reto y demuéstrame que tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Y solamente a 2 personas le he dicho eso, porque sí, efectivamente tienen potencial, pero hay algo que lo reprime, y lo identificas y le tienes que jalar la cresta, le tienes que llamar la atención, le tienes que fijar retos, y ellos despiertan, pero no todos. Por eso tienes que ser muy cuidadoso, sí, para darle una interpretación. Imagínate a un arrogante. No, Una persona, voy a señalar el ejemplo. Una persona de este tamaño de hoja, que es una hoja tamaño carta, el 75% de sus letras, perdón, el 75% del tamaño de la hoja es el tamaño de su firma. Anteriormente era toda la hoja completa, Sí, he visto esas firmas. Entonces, este tipo de firmas es, la firma es el yo, es el valor que se da el escribiente. Entonces, si es una firma grande, es un ego grande, es egocéntrico. Pero si es demasiado grande, ese tamaño es muy grande, pues se convierte en arrogancia. Y esta persona va a ver a los demás debajo de los hombros. Pero también, si una firma es demasiado pequeña, el ego es muy pequeño, ¿sí? Claro. Entre otras cosas, porque hay que ver todo lo que representa. Ahorita que nos pongan en pantalla, vamos a explicar qué significa cada uno de la hoja. Por ejemplo, ahorita a ver si regresamos en pantalla. Sí, que aparezcamos en pantalla. Que yo creo que eso es muy importante y que no debe de olvidar el público que realmente escribe con el cerebro, con las emociones. Si su cerebro tiene emociones negativas o positivas o confusas o es terco, pues la escritura lo va a reflejar. Ahí estamos con la hoja. Es así. No, pero nada para hacer Bien, Luz María. La hoja en blanco simboliza la sociedad. ¿Sí? Simboliza la sociedad. Y la escritura que haga el escribiente en esta hoja significa cómo se va a desenvolver el escribiente en la sociedad. Es decir, insisto nuevamente, la hoja simboliza la sociedad. Una firma, un párrafo que ponga aquí, significa cómo se desenvuelve el escribiente en la sociedad. Desde su actitud, aptitud, si es compatible con los amigos, con su pareja, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si le doy la vuelta a la hoja, aquí, aquí ahí está el escrito. Eso significa cómo se desenvuelve el escribiente en la sociedad. Y voy a explicar qué tomamos en cuenta. La parte superior, voy a señalarlo con el micrófono. Sí. La parte superior de la hoja simboliza la parte intelectual, la parte de las ideas, el intelecto, la creatividad, ¿sí? Que es el cerebro, que es la cabeza. Si nosotros nos vamos a la parte inferior, ¿sí? De la hoja, simboliza la parte material y sexual. Y la parte izquierda de la hoja significa el pasado, la figura materna. ¿Qué es lo que sucedió en su pasado? Sí, lo va a proyectar el escribiente. Y el lado derecho de la hoja simboliza el futuro. Predomina la figura paterna y significa cómo se va a desenvolver hacia el futuro. Así es que una muestra caligráfica es, en su conjunto, la hoja con texto, simboliza el comportamiento del escribiente. Y después de ese texto podemos ver dónde coloca lo que es la firma. Si es en el centro, si es al lado derecho, al lado izquierdo, pegado al texto, separado al texto. El tamaño importa, dice por ahí una autora. El tamaño importa, del tamaño importa en las letras y en el tamaño de la firma. Por ejemplo, si el párrafo representa a los amigos, ¿sí? La sociedad, y el escribiente pone su firma muy separado del texto, entonces es una persona que vive aislada, que es separada de la sociedad, es decir, no es muy social, ¿sí? Y si el escribiente pone su firma en
el centro y pegado al texto, entonces es muy sociable. Está muy cerca de los amigos, de la sociedad, pero puede ser que sea una carta en donde le dirige el novio, a ver si le agarras, ahí está bien, porque si no, como queda al aire, tiembla y es casi nuestro pulso. Entonces, el novio le dirige la carta a su chica, el texto habla muy bonito en el texto, pero la firma está encima del texto. ¿Eso qué simboliza? Mucho cuidado, porque y además tiene arpones, la escritura es grande, en fin, muchísimas cosas. Puede ser que sea una persona que esté golpeando a la chica. Puede ser que sea victimario. Bueno, dirigido a la novia. El victimario, el agresor, ya es en este caso, es que está temblando mucho, ¿verdad? Es que por la posición. Bien, entonces, ahí está. Ahí está. Bien, vamos a interpretar aquí a este escribiente. Déjame comentarte, Luz María, que la escritura es femenina. Te comentaba en ocasiones anteriores que la escritura femenina es redonda. La escritura femenina es redonda, respeta los márgenes. Bien, aquí no respeta los márgenes, pero la mayor parte es femenina. Está del mismo tamaño. ¿Qué significa una escritura redonda? Angulosa. Perdón, angulosa es otra. Lo opuesto, es curva o es redonda. Es una persona adaptable. Es una persona que se va a adaptar a otra persona. Pero la escritura angulosa no se va a adaptar. Se tiene que adaptar a él. Sin embargo, en esta escritura es de una chica, independientemente de que es femenina. Pero el margen, observa el margen derecho. El margen derecho no respeta el margen derecho. Es de una persona, de este lado, sí, el lado derecho de la hoja, es una persona que no respeta alineamientos. Sí, que tal vez llega tarde al trabajo y se quiere ir temprano. Tal vez le dice a la mamá, sí, tal vez, esa es la tendencia. Sí. Le dice de común acuerdo, sabes, tienes que llegar a la 1, 2 de la mañana, llega temprano pero del otro día. O sea, ¿eso qué significa? Es decir, es rebelde, no respeta alineamientos, pero sí se adapta. O sea, al decir que se adapta, se le establecen los estatutos, los reglamentos, las políticas, las instrucciones, y sí se tiene que adaptar. Ahora imagínate, no respeta los márgenes, si es anguloso, el trazo es anguloso, no va a respetar. Sí, claro. no lo respeta. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Nosotros analizamos todas las letras, pero ya que estamos viéndolo ahí, ya lo estamos, a ver si lo bajamos tantito. Me interesan ver los números porque habla sobre las finanzas. Los números, si los observas, los vamos a comparar con el tamaño, el tamaño de los números con el tamaño de las letras. Los números son más grandes que las letras. ¿Eso qué significa? Que hay una visión a las finanzas. Qué interesante. Sí, hay una visión a las finanzas y están pegados, no están totalmente pegados, es decir, un número encima del otro. Por ejemplo, el 0, 6 están juntos, sí, pero el resto de los números no lo están. Sí existe una visión a las finanzas. Si nosotros, también observáramos en la parte, el párrafo que se va a la parte inferior, sí, que está más amplio el margen superior al margen inferior, eso también predomina la cuestión material. Entonces, ella tiene una visión a las finanzas de hacer cuestiones materiales. Es bueno. No, es bueno. También, esa es la visión que tiene, esa es lo potencial que tiene. Que los números habla de las finanzas y el texto, observa el texto, se va hacia la parte baja, hacia abajo de la hoja. Eso es lo que simboliza la parte de las finanzas. Ahora bien, tiene una visión de las finanzas. Sí, vamos a poner el otro supuesto en los números, pero los números están separados. Sí, que no es el caso, pero que estuvieran separados,
Sí existe una visión en las finanzas de ganar dinero, de hacer recursos, la cuestión financiera, pero así lo gasta. Anwar, una pregunta, ahorita escuchándote, la verdad es que se me hace muy interesante, ya nos queda muy poco tiempo, pero si pudieras hacerle a las personas, bueno, le haces a las personas precisamente esta... ¿cómo podré? Esta interpretación y pudieran ellas, porque estamos sabiendo que aquí esta persona tiene posibilidades de hacer finanzas. A lo mejor hay algo que todavía no logra o no tiene conocimiento o no se cree capaz o a lo mejor sí lo es, o sea, no estoy diciendo que si lo es o no lo es, a lo mejor es buenísima para las finanzas. Yo estoy hablando de alguien que quisiera mejorar. Tú se lo puedes hacer el diagnóstico de un niño, de una pareja que se acaba de separar. Claro, sí lo hacemos, hacemos el diagnóstico, ya le pedimos una muestra caligráfica como esta, que es un texto de entre 13 a 15 líneas. Tú da los lineamientos. Necesitamos un texto de 13 a 15 líneas, un párrafo de su propia inspiración. No se debe poner versos, poemas, poesías, porque sale cuadrado el texto o el párrafo, sino que es de su propia inspiración. Se le pide lugar y fecha y que le ponga su nombre y firma. Y con mucho gusto podemos hacer ese análisis grafológico. Bueno, pues ahí tenemos tus datos y la verdad es que yo creo que es importante, sobre todo para los niños, en estos momentos que los padres no estamos muy presentes por todas las actividades que se tienen en esta vida actual. Te agradecemos muchísimo, Anwar, de verdad, muchas gracias. Faltaron muchísimas cosas que hacer. ¿A qué teléfono te pueden llamar? Bien, me pueden marcar al teléfono 961-143-7839. Por cierto, vamos a iniciar un diplomado de grafoscopía y documentoscopía, por si se les llega a ofrecer. Sí, que a los psicólogos les ayudaría mucho y otras carreras también. ¿Tu página en Facebook? Estoy como José Anwar Arce. Ahí me pueden enviar la invitación y por inbox, por favor, me mandan un mensajito de que nos escucharon aquí en público y privado, porque es que a veces lo reviso y es una cuenta nueva, no tiene amigos, no tiene imágenes, entonces es una cuenta sospechosa y difícilmente los acepto así. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana.